Vi un videíto muy lindo vez pasada, que incluso lo compartí con la gente de la iglesia, donde hay un dique de piedras, un dique hecho todo con piedras, pero altísimo, 30, 40 metros de alto, y en el medio de la pared de ese dique, hay unas cabras trepando y yendo, incluso que me llamó la atención una cabra chiquita, una cabra pichona, no sé cómo se dice, unas cabritas. En realidad no son cabras propiamente dichas, sino que es de la especie que se llama íbice o ibex, que es una especie de ciervo en realidad, que habita en el norte de África y en el Oriente Próximo. Y es tremendo ver esa filmación donde uno las ve caminar apoyándose en unos bordecitos de piedras muy chiquitos y uno las mira pensando ahí se va a resbalar, se va a caer y se va a matar porque va a rodar y ya no va a parar en su caída libre hasta el fondo y se va a matar. Pero inmediatamente miré al fondo, no había ninguna muerta, no se mueren muy seguido por lo menos. Esas han aprendido a subir y a trepar, porque esas ciervas que están mencionadas en la Biblia un montón de veces, porque era parte del paisaje de ellos en la antigüedad, en el Medio Oriente, y que nosotros no las conocemos salvo que están en el zoológico, y son de esos animales que uno ve cuando iba al zoológico y las veía, no les daba mucha atención porque eran chivas. Uno iba para ver animales más pro, como por ejemplo un elefante, una jirafa, un mono, un loro de muchos colores, sí, pero no una chiva. Y entonces no las veía, pero para el Oriente Medio eso era una imagen de todos los días, que esos íbices han descubierto una forma preciosa de alimentarse y tener seguridad en las alturas, donde no es que los bichos predadores no llegan, solamente que no se van a tomar la molestia de trepar a riesgo de sí caerse por una chivita que está a no sé cuántos metros de altura y después cómo haces para matarla y bajarla. Y entonces esa era su defensa, la altura en donde se manejaban. Y es figura, especialmente el libro de los Salmos, David dice que las ha visto muchas veces y las ha admirado, pensando esa posibilidad que tienen de estar en la altura y de estar protegidas por esa costumbre. De paso, ¿sabés qué hacen las chivas que están en ese dique que yo te conté recién? eh, Se trepan buscando pequeñas fisuras que hay en la presa esa, en el dique, donde el agua se filtra despacito y se evapora y entonces queda la sal y ellas van a lamer la sal, que como todo el mundo sabe que vive en el desierto, un animal de esos que come prácticamente cualquier cosa que sea de color verde, incluso se han comido vehículos militares y carpas militares de color verde, el problema que tienen es que para digerir eso, el sistema digestivo de esos animales necesita sal. Y entonces en el llano o en la montaña no lo van a encontrar, pero sí en esa altura. Y entonces ahí van a alimentarse de ese nutriente que necesitan en las alturas. ¿Vos te fijaste cómo siempre nosotros cuando pensamos en lo espiritual nuestro, pensamos siempre en nuestras bajezas, pero no en la altura? ¿Te diste cuenta de eso? Vos que me estás escuchando. Sí, sí, vos. Deja ese mate de costado que a vos te estoy hablando. Fíjate que si yo ahora mismo estuviera diciendo, sí, porque ¿quién de nosotros puede levantar la vista delante de Dios? ¿Quién de nosotros no tiene algo que esconder? Vos dirías, y la verdad tiene razón. Y sí, tendría razón, porque todos somos pecadores. Todos, ¿eh? Todos somos pecadores. Pero también, si tenemos comunión con Dios, tenemos unos lugares altos
donde estamos cuidados y alimentados por la misma altura que nos da temor, la altura espiritual. Dios es el que me ciñe de poder y hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y el arco de acero será quebrado por mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí para que mis pies no resbalasen. Pensemos hoy, pensá en tus alturas. Son las alturas cuando estamos cerca de Dios, cuando oramos, básicamente, pero también todo el tiempo que sentimos la presencia de Dios y que estamos frente a Él. ¿Vos crees que Él, si no estuviéramos en la altura, si estuviéramos caídos en el fondo, no nos tomaría y nos llevaría para arriba? ¿Para dónde nos llevaría? ¿Para hundirnos del todo? No, para levantarnos una y otra vez a las alturas. Él quiere que estemos ahí en las alturas. ¿Estamos en riesgo? Sí, es riesgoso, pero la vida es riesgo. Jesús dijo, ustedes cuando oren no busquen de orar así en público y que todo el mundo les aplauda la oración. Eso que podríamos llamar la hora show, es decir, aquel que ora y se manda la parte y hace, parece espiritual, porque es consciente de que mientras está orando los demás los están escuchando. Y entonces no es lo mismo orar en la intimidad con Dios que orar viendo que hay gente que te escucha y que puede interpretar mal. Cuando vos decís, y perdónanos nuestros pecados, tenés ganas de decir, bueno, no son muchos, ni tampoco somos muy grandes pecadores, pero por la duda que alguien diga, la miércoles, mirá lo vos el pastor, dice que es pecador, quién sabe las cosas que hace. Somos todos pecadores, pero tenemos unas alturas a donde Dios nos invita y Jesús dijo, ustedes cuando oren no busquen orar en público, busquen más bien el orar en privado. Anda a tu pieza, dijo Jesús, encerrate y ahí orá a Dios que te escucha en lo secreto. Y el Dios que te escucha ahí en lo secreto tuyo, te recompensará en público. Es decir, Él es el que te va a honrar y te va a poner en las alturas, que es lo que dice acá. Las alturas, la dignidad, si vos querés usar la palabra. Tu dignidad, nuestra condición de hijos de Dios que decía David. Mi papá cuando era chico se crió en una carpintería en Venado Tuerto. No en la carpintería, en la casa que estaba pegada. Entonces tenía problemas para orar, porque en la carpintería durante el día no podés tener un momento de concentración porque está el ruido de las máquinas de carpintería son muy peligrosas, y entonces tenés un problema ahí, los muchachos que están trabajando están bromeando entre ellos, están a los gritos, están cantando cuarteto, no, en Santa Fe deberían cantar cumbia santafesina o algo así. Es el bombón asesino. Entonces no podés orar en ese ambiente. Entonces decirle, bueno, la casa estaba pegada ahí, entonces podía ir a la casa. Pero en la casa eran 9 hermanos, montón de hermanas. Así que ¿sabés lo que era eso? Era una jaula de loros alegres y cotorreantes que estaban todo el tiempo. No podía encontrar un lugar ahí para estar en la casa porque encima la abuela, si la abuela lo veía que él bajaba a la casa, enseguida le decía, Danielito, ya que viniste, ¿por qué no me vas a comprar el pan? Entonces tampoco podés orar camino a la... ¿Sabés dónde iba papá a orar? Se iba al baño que estaba atrás de la carpintería, el baño de la carpintería. Tenía un cartelito que decía closed y open. Sí, porque si está la puerta de madera que se caía a pedazos abierta, quería decir open. Y si estaba cerrada, quería decir closed, hay un tipo adentro. Era un baño muy precario, pero él iba, se sentaba ahí, sí, tenía un solo asiento. Y ahí oraba. Y le pedía perdón a Dios diciéndole, Señor, te pido perdón por este lugar donde estoy orando, pero es el lugar que tengo para hablar contigo. Ese era mi papá cuando era chico
y yo aprendí a orar con él.